11:32 de la mañana de este 12 de junio, que me acuerdo de acordar que es el cumpleaños de una amiga, ¿viste? Si no miro la fecha, se me pasan las cosas. Bueno, por lo menos te acordaste. Pero por lo menos me acordé, eso me llena de orgullo. No hay un orgullo más grande que acordarse oportunamente de un cumpleaños que podrías haber olvidado. Sí, exactamente. Pero bueno, ya estamos con la entrevista del día de hoy. Recibimos a Sol Maneiro, que ya está dado por la mesa de Pasaron Cosas, diputada por el Frente Amplio, para hablar de, bueno, un poco de la situación de la Caja de Profesionales, cómo pasó por la Cámara Baja y cuál es la situación de la búsqueda de la solución que llegó a un acuerdo en el Senado entre la coalición republicana y el Frente Amplio para postergar la votación del proyecto de ley de salvataje hasta el 30 de junio, pero porque es una oportunidad para consolidar propuestas y alcanzar un consenso más amplio, vital para la implementación efectiva de cualquier medida. Bueno, Sol, buenos días. Bienvenida. Bienvenida. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo pasó por la Cámara de Representantes este proyecto? ¿Cuál es la urgencia de su salvataje? Y ¿cuáles son los desacuerdos que aún persisten entre la coalición y el Frente Amplio? Bueno, ahí tuvimos un proceso bastante largo, con lo que amerita la inmediatez que tenemos que tener en la solución de la caja, ¿no? Estuvimos un mes discutiendo en una comisión especial que se armó referente a la Caja de Profesionales. Ahí recibimos más de 15 delegaciones de diferentes asociaciones, más allá de la Caja de Profesionales en sí, diferentes asociaciones que la integran y no, porque hay asociaciones más pequeñas que no tienen representación en el directorio. Y bueno, recibiendo un poco todos los insumos y las opiniones sobre el proyecto que manda el Poder Ejecutivo como salvataje de la Caja de Profesionales, pero no es solamente un salvataje momentáneo, sino que lo que plantea el Poder Ejecutivo con este proyecto y que nosotros como oficialismo apoyamos es sostener la caja, o sea, salvarla en lo inmediato, pero además tener a corto, mediano y largo plazo una estabilidad de manera equilibrada de la caja para adelante. Ahí empezamos a conversar, el Poder Ejecutivo vino 2 veces, la Caja de Profesionales vino 1, dio las opiniones y bueno, al final cierra la comisión con un proyecto que se vota en general, se vota de manera unánime. Eso es importante porque quiere decir de que hay intenciones por parte de todos los partidos políticos de llegar a una solución. Si esto no fuera así, no se hubiese votado de manera unánime, de manera general, para que vaya la discusión a la Cámara de Diputados. Pero bueno, tenemos diferencias bastante grandes con respecto a los artículos que tienen que ver con el financiamiento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cómo se financia el problema, porque el problema que tiene la caja es un problema actuarial a largo plazo, que quiere decir que si no se cambian los parámetros de cómo se calculan las jubilaciones, cómo son los aportes, lo único que haces es solucionar el problema ahora, pero dentro de 10, 15, 20 años tenés un problema aún mayor y un problema económico inmediato. Y acá el problema es quién pone la plata, ¿no? Básicamente es así. Es un proyecto que es bastante antipático porque le pide a los trabajadores activos profesionales que aporten un poco más, a los pasivos profesionales, o sea, los jubilados y pensionistas profesionales que hagan un esfuerzo, o sea, que tengan una aportación especial, coyuntural, que no es permanente, pero sí es para este momento, y además a través de rentas generales y de los timbres profesionales, toda la sociedad en su conjunto también pone algo como para solucionar este problema. Ese es el proyecto del Poder Ejecutivo, básicamente, más allá de otro montón de artículos pequeños que modifican algunas cosas, como adelantar la transición de la 20.130, que ustedes saben que la 20.130 lo que hace es hacer como una convergencia de los regímenes, o sea que en todas las cajas paraestatales te jubiles de igual manera, ¿no? Con las mismas condiciones, no importa si estás en la caja profesional, en la bancaria, en la militar, en la policía, el UMPS, tengan las mismas condiciones para poder jubilarte. Pero eso pasa dentro de 20, 30 años. Entonces lo que hacemos con la caja de profesionales es adelantar un poco esa convergencia por el problema actuarial que tenemos en lo inmediato. Y bueno, y básicamente ahí nosotros recibimos desde la oposición una propuesta que era en realidad que los activos, no subirle el aporte a los activos,
que los pasivos no pusieran un peso y que a través de rentas generales y de un ajuste de los timbres profesionales se solucionara el problema de la caja, lo cual nosotros no estuvimos de acuerdo y por eso en la Cámara de Diputados, cuando se dio la votación de esos artículos, fue como vacío con respecto al financiamiento, porque esos artículos, como nadie tenía los votos, se eliminaron, como quien dice, del proyecto y así pasó al Senado. O sea, se votó un proyecto en la comisión que después se modificó en diputados y fue al Senado sin un financiamiento. Ahí hubo una jugada de Identidad Soberana con la coalición de gobierno. Identidad Soberana se alinea con la coalición de gobierno y vota un aporte mayor del Estado. Entonces no es que vaya sin financiamiento, sino que va solamente con aporte de rentas generales para solucionar el problema. Y así empezó, como quien dice, la discusión en el Senado, que en realidad no es empezar de cero en el Senado, no se empieza de cero, pero sí hay un avance en las discusiones. La comisión especial sesionó menos tiempo, porque en realidad ya tenían todos los insumos de la comisión en diputados, en realidad no había mucha variación en las propuestas. Y bueno, nosotros ahora lo que estamos apostando es de que se generen los consensos políticos para que la carga de la solución de la caja de profesionales no caiga exclusivamente sobre el Estado y sobre los timbres profesionales. Hay que entender de que la propuesta de la oposición era que los timbres profesionales, más allá del ajuste por índice medio de salario, que nosotros ahí acordamos de que el ajuste de ahora en adelante se hiciera a través del índice medio de salario y no por IPC como era hasta ahora, ellos plantean que haya un aumento de los timbres, hasta un 50% del aumento de los timbres en 2 años y medio. Entonces eso quiere decir de que un timbre para una operación, ¿no? Sí, que ahora sale 6.000 pesos, dentro de 2 años y medio va a salir 11.000. Y esos timbres los paga un jubilado que tiene una jubilación mínima de BPS, ¿no? Que gana 18.000 pesos. Entonces no nos parece justo que toda la carga de la solución de la caja de profesionales esté en el peso de toda la población a través de renta general o también de los timbres profesionales, y no que en realidad los actores protagonistas de la caja no hagan un esfuerzo, ¿no? Y ahí en ese caso, obviamente ustedes estaban de alguna forma apurados por esta situación de financiamiento de la caja profesional. ¿Qué pasa con los que no aportan? Con los profesionales que desarrollan sus actividades pero no aportan a la caja profesional. ¿Pudieron intercambiar relacionado a ese tema? ¿No lo consideraron por este apremio? ¿O es de los temas que, bueno, entienden que hay que incorporar? Pensando en el siguiente razonamiento, ¿no? Los profesionales que hoy aportan van a ser los que van a, o recaería, digamos, un aumento de sus aportes, y los otros profesionales, su vida no va a cambiar. Y es también una situación injusta, en el sentido de que hay profesionales que necesitan estar dados de alta en la caja y tener su firma habilitada, entre comillas, para ejercer su profesión, y hay otros que no. ¿Qué pasa con ese mundo de que, bueno, se considera que son miles los profesionales que hoy están trabajando y no aportando a la caja profesional? Los que están declarados en no ejercicio, que trabajan de manera dependiente. Y en realidad ahí nosotros, ahora en la discusión del Senado, se propone agregar un artículo que es más bien programático, que es como para estudiar con un poco más de tiempo todo el sistema de fictos, que es un sistema que también está como bastante en discusión, ¿no? De si realmente es justo un sistema de fictos como el que tiene la caja. Para los que no saben, la caja tiene 10 categorías, vos no aportás, como por ejemplo, no aportás como un trabajador dependiente por lo que ganás, sino que vos aportás por un ficto. Entonces hay gente que gana capaz mucho más y elige aportar por el ficto de la categoría 2 o la categoría 3 o la categoría 4, y hay gente que gana mucho menos y tiene que aportar en la categoría 2. Entonces claro, es un sistema que capaz que no es tan justo. El problema que tenemos ahora es el momento, el tiempo de la discusión. Entonces ahí la idea es meter un par de artículos programáticos que tengan que ver con eso, ¿no? Con el sistema de aportación, que es con el tema de los fictos, y también con la ampliación de la base de cotizantes, que es un poco esto que vos decís. Pero claro, evidentemente esto tiene que ser con tiempo, con discusión, con un proyecto capaz que un poco más a largo plazo, no en lo inmediato. También tenemos el problema, ¿no? De que si vos metés para adentro un montón... La caja de profesionales ahora tiene un régimen
activo-pasivo que es muy favorable. No es como BPS, por ejemplo, que el tema del envejecimiento poblacional hace que haya mucho más pasivos, jubilados y pensionistas que trabajadores. En la caja de profesionales esa relación está muy bien, es de las mejores que hay en todas las cajas. Tiene 3 trabajadores activos por cada un pasivo. Entonces, y dicho mismo por la caja, por el sistema que tiene, que es esto que yo decía, actuarial, por el cálculo, por cómo se calculan las jubilaciones y cómo son las trayectorias en laborales o las trayectorias del aporte de las categorías, lo que hace es que no alcance, y dicho mismo por la caja de profesionales, se necesita el doble todavía como para que eso alcance. Entonces, ahí hay un problema que hay que resolver, porque si no, no te va a alcanzar con meter más gente. Vos metés todos esos trabajadores, pero si vos seguís con el mismo sistema dentro de 20, 30 años, va a tener un problema muchísimo mayor, porque vos no cambiaste esa relación de, en realidad, lo que aportan los activos a lo largo de toda su vida cubre 1/3 de lo que gana de jubilación. Y ahí es donde está el problema. Por eso nosotros planteamos de que suba el aporte de los activos y que esos pasivos que se jubilaron bajo este sistema, que es un sistema que está subvencionado, o sea, le subvencionan 2/3 de la jubilación a esos pasivos, por eso se le pide que haga un aporte, o sea, que de cierta manera devuelva algo de lo que está cobrando de más, y siempre entre comillas, porque uno cuando es un sistema que ya está implantado y uno cuando empieza a aportar a la caja no es tampoco que vaya pensando, me voy a jubilar con más, con menos, claro. O sea, son las reglas de juego que hay ahora, pero también es un tema que hay que resolverlo ahora. Entonces, con estos aportes programáticos, la idea es ir cambiando las cosas como para que el sistema sea más justo y también ampliar la base de aportantes, o sea, que los trabajadores que trabajan, los trabajadores dependientes no aportan a la caja, pero tampoco se jubilan por la caja. Entonces, no ese es el problema que tenemos ahora. Porque si vos los traes para la caja, también después los vas a tener que jubilar. Entonces, ¿no? O sea, hay varias propuestas como para ampliar la base de aportantes, pero también hay que solucionar el problema actuarial, porque si no el problema lo vas a tener más adelante. Y el problema parece estar instalado en la seguridad social. De hecho, por algo se convoca a una comisión que va a estar analizando este tema en aspectos más generales. Pensando lo siguiente, con el IAS, por ejemplo, de los pasivos de la caja profesional, que va a eso al Banco Previsión Social en este momento. ¿Puede haber un riesgo ahí de que haya algún tipo de recurso, de presentación de los pasivos, en el sentido de decir, bueno, a mí me están cobrando doble o me están cobrando lo mismo 2 veces, en el sentido de que, bueno, ya estoy aportando al IAS y me van a pedir este aporte también? ¿Hay riesgo de eso? ¿Se consideró la posibilidad de que la plata que va al BPS venga a la caja profesional? Que también sería una solución, como se dice, vestir un santo para desvestir, vestir un santo para vestir a otro. Pero bueno, es una situación como de muchos equilibrios, ¿no? Aparenta, por lo menos de lo que se ve en esta discusión pública. Sí, cuando se instaló el sistema del IAS, el aporte del IAS, ya estaba previsto que ese aporte iba para BPS y eso no va a variar. Hay que entender de que BPS no es solamente un sistema de jubilaciones y pensiones, sino que abarca un montón de otras prestaciones, contributivas y no contributivas, que también van a toda la población en su conjunto, incluyendo a los profesionales, ¿no? Como la prueba del talón que se le hace a todas las mujeres, o sea, un montón de prestaciones que no son contributivas. Y además, el 82% de los profesionales cobran una prestación fuera de la caja de profesionales, en su mayoría de BPS. O sea que tampoco es que eso que aportan para BPS va solo para BPS, sino que hay prestaciones por incapacidad total, o sea, hay un montón de prestaciones que también los profesionales acceden a ellas y en los números está. O sea que no es poner, a mí no me gusta mucho poner, BPS contra caja de profesionales, una cosa a la otra, pero también hay que entender de que BPS no es, por ejemplo, la caja bancaria, que es otro sistema cerrado y que solamente abarca a los trabajadores financieros, ¿no? Públicos y privados. O sea, BPS abarca muchísimo más y que también abarca a profesionales que cobran prestaciones. El aporte ahí se dice muy livianamente, es inconstitucional, ¿no? Esa palabra que se usa así como que la tiran, no hay ninguna sentencia que plantee de que el IAS es inconstitucional y ya hay, o sea, el aporte pecuniario que le llaman, ¿no? De los pasivos, que es el aporte específico de los pasivos que harían en la caja de profesionales, es clonado del que hacen en la caja bancaria y el que hacen en otras cajas, como quien dice, y ninguna sentencia ha demostrado de que eso sea inconstitucional. O sea que eso
El que lo dice no tiene una base jurídica para decir esto es inconstitucional. Después hay una discusión de esa plata tendría que ir para la caja de profesionales. Y yo qué sé, yo no estoy de acuerdo, porque si vos sacás esa plata de BPS, ¿quién la pone? Claro. ¿Quién termina pagando al final? Claro, ¿No? es que ahí va, eso es lo interesante, ¿no? De poder discutir la seguridad social en un contexto más integral y en donde también haya otros actores de la sociedad que pongan lo que tienen que poner, que no sean siempre lo mismo, ¿no? Porque acá estamos hablando profesionales ¿Quién pone más. la plata? Claro, profesionales más, profesionales menos, pero en general son la mayoría, entiendo yo, trabajadores. Sí, sin duda. Lo mismo en el BPS. Sí. El tema es qué pasa con los otros sectores que realmente se enriquecen y tienen muchos recursos a lo largo de los años y eso no se toca demasiado o no está puesto en discusión, por lo menos en estos momentos. Sí, ahí tenemos en la puerta la discusión del diálogo social que va a tener en cuenta el financiamiento de la seguridad social en su conjunto y yo calculo que ahí vamos a tener que hacer un abordaje, pero también hay que generar los consensos políticos y sociales para llevar adelante, ¿no? Porque ya se ha intentado otras veces y y ustedes saben que la coyuntura que nosotros tenemos ahora en la Cámara de Diputados es que nadie tiene mayorías absolutas, o sea que todo tiene que ser negociado con esto que uno piensa que es bastante coherente, ¿no? Pedir, tenemos un problema, tenemos 3 protagonistas, que todo el mundo ponga un poco, porque si fuese al revés, ¿no? Si vos te pones en el ejemplo de, para solucionar la caja de profesionales vamos a subir un 40% el aporte de los activos y que el resto no ponga nada. ¿Eso sería justo? No. O que los pasivos, solamente que los pasivos pongan, entonces le metemos un aporte de un 30% de la jubilación de los pasivos. Todo el mundo saltaría y diría, esto no es justo. ¿Por qué cuando se plantea de que el Estado, a través de rentas generales y los timbres profesionales, ponga todo el dinero, les parece normal? ¿No? Claro. O sea, eso es un poco lo que nosotros... Y se contradice con el discurso ese de la carga del Estado, que todo el tiempo están hablando de... Bajar los costos del Estado. Bajar los costos del Estado. Totalmente. Pero en algunas situaciones. No, totalmente, pero además en el 2023 tuvimos un proyecto que se defendió por parte de la actual oposición a capa de espada, que tenía un aporte de los activos que llevaba al 22,5% y que tenía un aporte de los pasivos que era un poquito inferior al de ahora, pero también la coyuntura y la situación de la caja no era que se funde en un mes. Menos 15 días. Bueno, pero eso es un poco una duda que tengo y te quiero expresar. Sintéticamente, ¿cómo se llega a esta situación en la caja de profesionales? ¿Cuáles son los factores principales que explican esta situación? Porque, en general uno hace ciertas predicciones en relación a lo que tiene, lo que le está entrando, ¿no? Proyecciones. Sí. No se sabía desde antes, porque llegar a un punto en el que no hay forma de financiarlo como el actual también impide actuar sobre los problemas estructurales, porque como ha señalado durante toda esta charla, el problema es resolverlo inmediato, que es esto justamente que no tiene financiamiento. Sí, ahí hay varios factores, ¿no? Uno de los factores era lo que yo te planteaba hoy, de la desproporción que hay entre los aportes. Y además, no solo la desproporción en los aportes, sino que un 70% de los cotizantes de la caja de profesionales cotizan en la categoría 1, 2 y 3. Y se jubilan, la mayoría se jubilan por la categoría 10. Entonces ese desfasaje entre el aporte, no es que lo que yo aporto a lo largo de mi vida no me da, no, es que la masa más grande de aportantes de los profesionales son en las categorías más bajas. Entonces es una desproporción. Nosotros recibimos a la caja de profesionales y un montón de asociaciones y la verdad es que una de las cosas que faltó, y me parece que fue una falta a nivel general, fue una autocrítica de decir, esto pasó por esto, ¿no? No hubo así una condición que dijeran, nos pasó por tal cosa. Después hubieron decisiones del directorio a lo largo del tiempo, cuando la caja estaba gorda, ¿no? Cuando tenían buenos fondos, que se dieron prestaciones y beneficios a niveles de jubilaciones y pensiones que hicieron de que esa caja se fuera achicando. Y después, hubo un problema en la discusión, en los tiempos de la discusión parlamentaria que pasó en el periodo anterior, que en realidad
se aprobó la 20.130, teníamos también en el 2023 el límite constitucional para poder aprobar esto. El proyecto llega unos 20 días antes de que venza el tiempo constitucional para aprobarlo, y en realidad se sabía que habían 2 o 3 años para adelante, y bueno, no se generaron los consensos ni políticos ni sociales para aprobar un proyecto en la legislatura pasada. La Caja de Profesionales en 2019-2020 ya tenía preparado un proyecto que presentó, pero que bueno, que a nivel del Ejecutivo se tiró un poco para adelante por el tema de la reforma de jubilaciones y pensiones del régimen general. Yo qué sé, pasaron cosas, ¿viste? Que nos hacen llegar, claro, que nos hacen llegar al momento en el que estamos ahora. Sol, para ir cerrando, porque nos quedan breves minutos, ayer estuviste en la rendición de cuentas, en la presentación de la rendición de cuentas por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Contanos un poco, bueno, cuáles son las perspectivas, este pedido de 1.000 millones para bancar el déficit. Y bueno, ¿cómo ves que se va a dar la discusión en este contexto, no solo de rendición de cuentas, sino después de presupuesto en la Cámara Baja, donde nadie tiene la mayoría absoluta, como vos decías? Sí, ayer estuvo todo el equipo del Ministerio de Economía haciendo la presentación inicial de la rendición de cuentas. Bueno, ahí, como vos decías mismo, tenemos un déficit de 1.000 millones, que es un montón, que bueno, que en el año pasado no se tenía en cuenta esa magnitud de temas como el ferrocarril central, plata que hay que poner para ahí, plata que hay que poner en ACE, que también es un montón, de los CAIF y un montón de cosas que se firmaron y se inauguraron en noviembre. Previo a, ¿no? Pero que no fueron, bueno, esto de la caja de profesionales, ¿no? Que un poco en la rendición de cuentas lo que plantearon ayer es que se plantea hasta dentro de la rendición de cuentas el dinero que tiene previsto el Poder Ejecutivo pagar. Pero si eso se duplica o se triplica, como está planteando la oposición, hay que volver, ¿no? Hay que barajar y dar de vuelta. Es un punto cero complicado. Lo importante de esto es que, bueno, que el gobierno tiene el rumbo de las prioridades que marcó en Colonia y, bueno, que reforzó hace poco con el tema de la primera infancia. O sea, hay situaciones que son complejas. Está bueno tener los números y que la población entienda el punto cero. Esto no es una justificación de que se va a poder o no se va a poder hacer, pero sí está bueno que toda la ciudadanía esté como al tanto de qué nos encontramos cuando arrancamos, cómo es el punto cero, para también, porque se necesitan los votos de la oposición también para llevar adelante las políticas por las cuales la gente nos votó. Y eso es importante, porque si nosotros no generamos, y de verdad que creo que es todo un desafío poder generar los consensos y ese diálogo político que tiene que ser constante, es un desafío que vamos a tener para adelante. Cosas que se podrán conseguir, otras que no, tendremos que ceder en algunas cosas, pero bueno, está claro que este gobierno, tanto el Poder Ejecutivo como la bancada oficialista, tiene claras cuáles son las prioridades, ya lo está marcando con estas señales que dio, con el tema de la evolución de los jornales solidarios, de tener un empleo de calidad enlazado con la formación, este bono para los gurises de las escuelas de los quintiles más bajos. Eso es una señal clara de que apuntamos a que la redistribución de la riqueza sea real, y bueno, y que las personas que la están pasando más mal se recuperen y vayan recuperándose de a poco con diferentes políticas que le cambian la realidad en el corto plazo. Y después en el presupuesto se discutirán un poco las medidas un poco más macro que van a hacer que las realidades de la población cambie un poco y se estabilice. No es que te cambie en el momento, pero sí que vaya en un proceso de mejorar la calidad de vida. Para terminar, pero porque me quedé pensando en lo que vos decías. Leí que Arbeleche mandó una carta al directorio del Partido Nacional un poco cuestionando el relato del Frente Amplio, ¿no? De que horrible todo lo que dejó el gobierno anterior. De los que vos estudiaste, que aparte te vimos en tus redes sociales, que tenías sobre tu escritorio todos los biblioratos para poder profundizar. Y de lo que escuchaste ayer, ¿es un relato que el Frente Amplio construye para pegarle a lo anterior o efectivamente es una realidad que hay que, como decías, mostrarle a la gente para intentar sortear en esta rendición de cuentas y proyección del presupuesto? Los números no los discute nadie, que eso es bueno, ¿no? A partir de la base de que los números que se presentan son números que ni la oposición ni nadie los discute, eso está bien. Después, la percepción de la gente de cómo está y cómo estaba hace 5 años, yo creo que es clara. O sea, cuando vos hablas de los niveles de empleo, ¿no? Que te dicen subió el nivel de empleo,
¿no? Subió el salario real. Vos tenés sectores como el comercio, tenés sectores como la hostelería que no recuperaron salario y que están peor. O sea, eso es una realidad y es una percepción que tiene la gente. Que los niveles de pobreza están relativamente parecidos a los del 2019, igual con el cambio metodológico que hubo, sí, los niveles están igual, pero vos tenés que el crecimiento, ¿no?, de los ingresos se dio en los quintiles más altos, en los quintiles más bajos. Entonces, hay un problema en la distribución realmente, y eso es una percepción que tiene la gente. Basta con recorrer las ferias, con andar por la periferia, con ir a los barrios, porque desde la oficina o desde el palacio es fácil decir que vos estás intentando imponer un relato, pero vos cuando recorres, yo llevo a mis hijos a un jardincito en el cerro de Montevideo y vos ves la realidad. Y la realidad la gente la vio en el momento de que votó y cambió la dirección del gobierno, porque si todo lo hicieron tan bien, ¿por qué perdieron las elecciones? Y eso es una autocrítica que me parece que se debe la oposición en cuanto a decir que nosotros queremos instalar un relato. No queremos instalar un relato. Eso le pasó a la gente, lo está viendo. Entonces, a mí me gusta decir esta frase de siempre que los promedios se ahogan los enanos, porque yo como soy bajita siempre me dije, yo marcho seguro, ¿no? En los promedios te puede dar una percepción de decir, no, los números, desde el mármol frío, vos decís, no, pero los números son estos. Pero vos cuando realmente recorres el interior profundo, recorres la periferia de Montevideo, la periferia de Canelones, vos te das cuenta que la gente no está mejor. O sea, que no es una realidad de que la gente está mejor, de que hay crecimiento, de que hay menos pobreza, no. O sea, tenemos una situación crítica en la pobreza infantil y eso empeoró en el periodo anterior. Entonces, yo qué sé, esas cartas que se mandan como para justificar ciertas cosas y no abrir los ojos y ver la realidad que tenemos y que la vemos todos los días, me parece que es bastante complejo. Muy bien, muchísimas gracias, Sol Maneiro, diputada del Frente Amplio, que nos estuvo explicando en qué consistió el debate, la discusión de la caja profesional y las consideraciones que fue sacando en función de la presentación que hizo en el día de ayer el Ministerio de Economía y Finanzas sobre la rendición de cuentas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes.